Hola a todos, los saludo, pero me complace mucho saludar especialmente al profesor Ted Postol, ex profesor del MIT y probablemente uno de los expertos más reconocidos y competentes del mundo en armas nucleares. Él discutirá conmigo su punto de vista sobre los peligros de la cúpula dorada que propuso el presidente Trump. Pero antes de hacerle algunas preguntas y primero saludos, quisiera situar brevemente este tema en el contexto de los dramáticos acontecimientos de los últimos días y quiero pedirles a todos ustedes, nuestros espectadores, que pongan mucha atención porque creo que estamos presenciando un rápido y drástico deterioro de la situación estratégica, incluso en la última semana. Para empezar, el canciller alemán Friedrich Merz hizo una declaración inquietante donde afirmaba que Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos supuestamente habían levantado las restricciones sobre el alcance de las armas suministradas a Ucrania y su alcance en el territorio ruso. Esto provocó una respuesta inmediata y contundente del portavoz del Kremlin, Peskov, quien afirmó que esta declaración y las medidas adecuadas habían acercado al mundo a una confrontación directa. María Zakharova afirmó que, dado que Merz ya había mencionado objetivos muy concretos en Rusia, como el puente de Kerch, cabía esperar la reacción correspondiente por parte de Rusia dirigida a objetivos específicos en Alemania si se utilizaban dichas armas. En el programa de televisión de Moscú, 60 minutos, algunos expertos planteaban la posibilidad de que si el Taurus llegaba a manos de los ucranianos y se utilizaba, Rusia podría destruir la fábrica donde se producen, ubicada en una pequeña ciudad bávara a 40 kilómetros del norte de Múnich, llamada Schrobenhausen. Estoy segura de que los habitantes de Schrobenhausen no les hará mucha gracia, porque si son alcanzados por los misiles Oreshnik, que no pueden detenerse, eso presagiaría un gran horror no solo para Schrobenhausen, sino probablemente para toda Alemania y Europa. Ahora bien, lamentablemente, eso no es lo único que ha ocurrido en los últimos días. En el frente estratégico entre Estados Unidos y Rusia, también se ha producido un drástico empeoramiento tras la esperanzadora conversación que el presidente Putin tuvo con el presidente Trump. En los últimos 6 o 7 días aproximadamente, se produjo un gran ataque contra el territorio ruso con numerosos drones y otros vehículos ucranianos. Creo que fueron un total de 1.100 drones, principalmente contra Moscú. Por lo tanto, tuvieron que cerrar 4 aeropuertos en Moscú y al parecer el helicóptero del presidente Putin también fue alcanzado. Así que no puedo afirmar si se trató de una operación dirigida, un intento de asesinato o no, pero es un asunto muy serio. Naturalmente, Rusia respondió a eso con un ataque muy fuerte de drones a Ucrania, que como de costumbre se informa en los medios occidentales, solo se informa de los drones rusos, pero no que fue en reacción al aumento de los ataques con drones ucranianos a Moscú. Así que cuando le preguntaron al presidente Trump sobre esto en un aeropuerto, se mostró extremadamente frustrado porque ya había dicho en su Truth Social que Putin estaba loco. Naturalmente, los medios internacionales saltaron sobre esta declaración y en una entrevista en el aeropuerto le preguntaron a Trump,
¿Está usted al tanto del ataque al helicóptero de Putin? Y Trump respondió, no. Quiero decir, esto es muy increíble. Ya saben, el presidente de Estados Unidos no sabía en esta situación extremadamente tensa que tal ataque había ocurrido. Ahora, en respuesta a este periodista, dijo que podrían ocurrirle cosas muy malas a Rusia si la situación no mejoraba o algo similar. Así que creo que las prometedoras conversaciones que Putin y Trump tuvieron obviamente desalentaron mucho a la llamada coalición de los dispuestos. Los europeos que quieren prolongar la guerra en Ucrania por todos los medios posibles, y es seguro que hay muchas fuerzas dentro de Estados Unidos, incluyendo al gobierno anterior, que también estaba muy enojado por la conversación entre Putin y Trump y harían todo lo posible para descarrilarla. Así que esta es la situación en la que ahora tenemos no solo la amenaza del uso del Taurus, sino también el anuncio de que Estados Unidos construirá la cúpula dorada. Así que, Ted, me gustaría que nos dijera cuál es su opinión sobre todos estos asuntos. Me pregunta. Bueno, permítame hacer un comentario rápido, porque algo de lo que acaba de decir en sus palabras introductorias es que el presidente Trump aparentemente no estaba al tanto del ataque con drones contra el presidente Putin. ¿Lo entendí correctamente según esto? Sí. Bueno, esta es una muy importante perspicacia de la falta de apoyo adecuado de los servicios de inteligencia a los líderes políticos en Occidente en general y en Estados Unidos en particular. Uno de los problemas que creo que desconocen muchas personas que no han tenido mucho contacto personal con personas en puestos políticos importantes es que nuestros servicios de inteligencia no las mantienen bien informadas. Hay múltiples razones para ello. No solo tiene que ver con la burocracia. Hay quienes saben que esto ha sucedido. Estoy seguro de que hay personas en nuestra comunidad de inteligencia que son conscientes de esto, pero esta información nunca se proporcionó a quienes informan al presidente sobre la situación actual en Ucrania. Ahora, yo he observado este tipo de fenómenos en múltiples ocasiones a lo largo de mi carrera. Cuando hablaba con altos funcionarios, ya sea de la Casa Blanca o con el jefe de operaciones navales, de quien fui asesor, y uno de los temas que siempre menciono en nuestras conversaciones cuando corresponde es recordar a la gente que nuestra comunidad de inteligencia no está proporcionando información adecuada a nuestros líderes políticos. Parte de esto tiene que ver con la responsabilidad del liderazgo político. Deberían ser lo suficientemente curiosos como para preguntar al respecto. Por supuesto, si uno no sabe que algo está sucediendo, no sabe cómo preguntar, pero debería haber alguien en el nivel apropiado que se encargue de que el presidente esté al tanto de este tipo de cosas. Supuestamente para eso tenemos a un director de inteligencia nacional. Me sorprende que Tulsi Gabbard no se asegurara de que el presidente estuviera al tanto de esto. No quiero sugerir que no está haciendo su trabajo. Creo que tiene un trabajo terriblemente difícil que hacer, pero si el presidente no estaba al tanto de esto, Tulsi Gabbard podría no haber sabido que las personas que se supone deben informar al presidente lo mantenían al tanto. Entonces, si por alguna razón alguien que
trabaja con Gabbard, a quien considero muy capaz. Quiero dejar claro que en mi experiencia con Tulsi Gabbard, ella es muy capaz. Si alguien que trabaja con ella llega a ver esto, le pido que le informe a Gabbard de que al presidente no se le dio esta información tan crucial para que pueda arreglar el sistema que no lo mantiene informado adecuadamente. Pero esa es mi reacción a lo que dijo. Desafortunadamente, la situación a la que se enfrenta Trump es, él enfrenta grandes presiones políticas de dos grupos con los que ha estado aliado en el pasado. De hecho, con los que está aliado. Uno de ellos es el grupo liderado por el senador Lindsey Graham, que está presionando para mantener la guerra de Ucrania. Él ha estado haciendo cabildeo en el Senado. Disculpen, apenas voy saliendo de una neumonía. Y en otros lugares ha estado presionando a los miembros del Senado y también conspirado con los líderes políticos de Europa Occidental, principalmente con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, Merz, Macron y Starmer, para intentar mantener esta guerra. Esta gente no cree que sea conveniente que haya un final pacífico a esta guerra, que ahora está matando gente sin motivo. Quiero recalcar que la guerra ha terminado en cuanto a las consecuencias predecibles. Los rusos dominan militarmente por completo. No han utilizado ni de lejos el nivel de fuerza que son capaces de desplegar. Lo veremos en las próximas semanas o un mes, cuando inicien una ofensiva a gran escala, a una escala incluso mayor que la que ya están realizando. Pero quién sabe qué pasará allí, qué rápido se desmoronará la situación en Ucrania. Y la guerra está perdida, así que la gente, los ucranianos y rusos mueren sin motivo alguno porque los líderes políticos ucranianos no quieren reconocer su derrota. Y al hacer creer que pueden ordenar que los rusos se rindan, a pesar de que han ganado la guerra, lo único que están haciendo es causar más muerte y destrucción a la sociedad ucraniana. La sociedad ucraniana ya ha sufrido pérdidas extraordinarias de hombres y mujeres jóvenes en las edades más productivas, por lo que la demografía de Ucrania se ha visto alterada de forma indeleble para los próximos 40 años. Debido a la pérdida de estas personas, no podrán formar familias, no podrán generar la riqueza intelectual ni material y serán un hueco en la composición demográfica de la sociedad ucraniana. Y ese hueco se hace cada vez más grande y profundo, ya que insisten en matar a su propia gente sin motivo alguno. Debo decir que estoy muy molesto con esta situación. Por supuesto, no hay nada que hacer más que señalarlo, al menos desde mi punto de vista, y creo que el presidente Trump es consciente de ello y también parece estar muy molesto por la situación. Pero en resumidas cuentas, ahora les toca decidir a los ucranianos. Está muy claro que les dijeron
a los ucranianos. En la reunión de Estambul, que tuvo lugar, creo que fue alrededor del 18 de mayo, los rusos se reunieron con los ucranianos, finalmente se reunieron con ellos. Tengan en cuenta que antes de esto, Zelensky había aprobado una ley que le impedía a los ucranianos negociar con Rusia por razones que de alguna manera creo que Trump les impuso, lo cual fue positivo. Obligó a los ucranianos a reunirse con los rusos. Así que violaron su propia ley, lo cual fue positivo. De hecho, se sentaron juntos. Lo que se les dijo a los ucranianos fue que nosotros, los rusos, tenemos esta propuesta. La propuesta es bien conocida a estas alturas. Quieren que los ucranianos entreguen las 4 provincias orientales que están a punto de ser tomadas por la fuerza. Esas provincias están perdidas, serán tomadas probablemente en cuestión de semanas, sino antes. Queremos que se rindan, que dejen de disputar nuestro control sobre esas 4 provincias, oblasts y Crimea, y que dejen de perseguir a los ciudadanos ucranianos de ascendencia rusa, que deben acordar no unirse a la OTAN y no permitir la presencia en su territorio de tropas extranjeras ni equipo militar que pueda ser utilizado en nuestra contra. Eso es lo que los rusos han estado pidiendo. Los rusos han asumido la postura de que nosotros, los rusos y los ucranianos, teníamos un acuerdo en 2022 y en marzo y abril de 2022 ese acuerdo se firmó, fue rubricado por las partes ucraniana y rusa y era mucho más favorable que lo que ahora se ofrece a los ucranianos. Pero los ucranianos se retiraron de ese acuerdo a pesar de haberlo firmado, porque el gobierno estadounidense de entonces, el gobierno de Biden y los británicos exigieron que los ucranianos se retiraran o retirarían su apoyo a Ucrania. Y muy imprudentemente Zelensky acató las órdenes de Estados Unidos y Gran Bretaña. Como consecuencia, los rusos sufrieron un revés militar significativo, ya que estaban retirando las tropas de manera voluntaria que ya ocupaban zonas alrededor de Kiev como muestra de buena voluntad. Estas fuerzas no estaban siendo expulsadas de sus posiciones, sino que los rusos las estaban desplazando voluntariamente para demostrar su buena voluntad, porque este tratado ya se había firmado. Y lo que ocurrió entonces fue que atacaron a estas fuerzas. El ejército ruso no estuvo muy contento con el resultado y estoy seguro de que Putin sufrió algunas críticas internas por parte del ejército ruso por ello, razón por la cual el ejército ruso participó en la planificación de las negociaciones que tuvieron lugar a mediados de mayo. Los líderes de los grupos combatientes del sur, centro y norte de Rusia asistieron a las negociaciones que el Consejo de Seguridad ruso había mantenido previamente antes de que los rusos acudieran a la reunión en Estambul. Ahora bien, lo que se les dijo a los ucranianos en Estambul creo que fue resultado de la reunión previa celebrada en Moscú. Esta reunión del Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad ruso en Moscú fue lo siguiente.
Si no se llega a un acuerdo según lo que exigen los rusos, asumirán que tendrán que poner fin a esta guerra y que el resultado final será el siguiente. Los rusos tomarán la zona de Sumy al norte y al oeste de Kiev. Tomarán Kharkov, la zona de Kharkov, y tomarán Nikolaev y Odessa. Eso es lo que parece que le dijeron a los ucranianos, así que han sido advertidos, tienen una opción. Pueden aceptar lo que pedimos ahora o la situación será mucho peor. Ya tienen una situación mucho peor que la de marzo de 2022, cuando había un tratado y los rusos prácticamente iban a retirarse. Así pues, lo que el gobierno ucraniano le está demostrando al gobierno ruso es que a sus líderes políticos no les preocupa el bienestar de su propia población y su propio país. Simplemente intentan, debido a sus ideas ideológicas ultranacionalistas, totalmente insostenibles, luchar hasta el final como Hitler luchó hasta el final. Y habrían causado aún más daño a Alemania si Albert Speer hubiera cumplido sus órdenes de destruir el resto de Alemania en lugar de dejarla caer en manos de los aliados. Este es el tipo de Götterdämmerung o caso de los dioses, el apocalipsis, el final de la guerra en Ucrania que se está gestando gracias al liderazgo político ucraniano. Y esto no es bueno. Las consecuencias son aterradoras. Es muy preocupante porque todos los informes que uno obtiene de diferentes fuentes indican que las continuas mentiras de parte de las fuerzas occidentales, en primer lugar, se tiene una reescritura revanchista de la historia. Recuerdo muy bien lo que sucedió en Maidán en 2014. Victoria Nuland repartió galletas a los manifestantes. La llamada telefónica entre ella y Payat. Pero los medios y los políticos occidentales pretenden que uno no tiene memoria, que no recordamos estos hechos y están reescribiendo la historia de lo que fue esta guerra en primer lugar. Luego, naturalmente, Merkel y Hollande admitieron que simplemente mantuvieron el acuerdo de Minsk II para ganar tiempo y que los ucranianos se entrenaran al nivel de la OTAN y así sucesivamente. Así que el resultado de todo eso es que ahora básicamente creo que el estado de ánimo, según los informes que recibimos de diferentes fuentes, ha cambiado en Rusia. La paciencia, quizás no de Putin, afortunadamente, quien parece ser una persona muy paciente, pero sí la de los rusos, incluida la población, se ha agotado, porque han llegado a la conclusión de que no se puede confiar en nadie de Occidente y que, por lo tanto, todo este conflicto debe resolverse militarmente. Y Occidente se sigue engañándose a sí mismo, creyendo que puede mantener la guerra. Y creo que esa mezcla, por un lado, la frustración y la desilusión totales de los rusos y la continua fantasía de que aún se puede arruinar a Rusia de alguna manera, cuando claramente no se puede, crea una mezcla muy explosiva. Bueno, probablemente elegiría una palabra diferente a ilusión, la llamaría alucinación, porque lo que está sucediendo ahora es que el liderazgo en Occidente está literalmente alucinando. Y cuando alucinas y saltas de una rama a otra de un árbol y luego a una rama que no existe, no sobrevives.
dígame, ¿qué deberíamos decirle a la gente en Alemania? Acabamos de celebrar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y sé que para Rusia el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, lo que llaman la Gran Guerra Patria, está tan vivo que naturalmente ahora muchos, incluyendo a Lavrov y muchos otros líderes rusos, dicen ahora que MERS ha vuelto a desplegar al ejército contra Rusia y envió un nuevo batallón a Lituania. Esto evoca el recuerdo de hace 80 años y usan palabras bastante duras sobre la mentalidad de estos alemanes, pero también de otros líderes europeos que están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué deberíamos decirles? Puede que me equivoque. Suelo ir a Alemania al menos 2 veces al año porque tengo una hija adoptiva allí y a su hijo. Y uno tiende a encontrarse con amigos suyos en lugar de con la población en general. Pero mi impresión abrumadoramente es que el pueblo alemán sí recuerda lo que le ocurrió a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y por desgracia, los líderes políticos están completamente desconectados de lo que entiendo que entiende el público alemán. Al menos, quizá me equivoque, quizás deba corregirme. Usted está inmersa en esta sociedad, ve un panorama más amplio que yo, pero me parece que el pueblo alemán es muy consciente de las consecuencias de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y en el periodo posterior a la Guerra Fría. Y por desgracia, los líderes políticos están completamente desconectados. MERS, no creo que MERS pueda sentarse a hablar con la gente común. Debe vivir en un capullo. Macron es igual. Este tipo Starmer en el Reino Unido también está completamente desconectado. Si observan lo desconectados que están estos líderes políticos y centrémonos, ya que le preocupa Alemania, como a mí, por cierto, porque adoro Alemania y me encanta ir allí, creo que es un país maravilloso. Si se observa al liderazgo de Alemania y en particular a Merz, no hay mayor obligación para un líder que hacer lo mejor para su pueblo. Lo mejor para su pueblo es su objetivo como líder. Y destruir la economía de su país, como está haciendo ahora en Alemania, donde el Producto Interno Bruto está prácticamente congelado y va a disminuir con el tiempo, donde Alemania se está desindustrializando a un ritmo vertiginoso, donde la pérdida de empleos cualificados no solo está ocurriendo, sino que se acelerará, todo por culpa de una mitología que se están inventando de que los rusos son de alguna manera un enemigo que pronto estará a las puertas. Los rusos no pueden estar a las puertas, no tienen la capacidad militar para estar a las puertas, ni el deseo. Creo que tiene razón sobre el estado de ánimo en Rusia. El estado de ánimo en Rusia es, déjenos en paz. Llevan 30 años atacándonos, ya sabe. Nos han mentido durante 30 años, llevan 30 años tratando de hacernos daño. Y ahora hemos formado una alianza inquebrantable con China que les está dando muy buenos resultados tanto a Rusia como a China y no vamos a tolerarlo más. Esa es la actitud de los rusos. Y sabe, una de las cosas que siempre intenté hacer cuando estaba en el Pentágono fue ponerme en la perspectiva
de los posibles adversarios, y esos posibles adversarios podían ser personas que yo aborrecía. Cuando vi lo que estaba sucediendo en Kosovo, me puse en la perspectiva de, sí, van a matar a tantos civiles como puedan, porque están luchando contra un enemigo poderoso. Y si pueden hacer que Occidente mate a un grupo de agricultores inocentes, tendiéndoles una trampa donde los hacen parecer un blanco militar, lo van a hacer porque carecen de ética. Y se pone uno en la mentalidad, si me pongo en la mentalidad de los rusos, que por cierto no comparo con quienes tienden trampas para matar civiles. Los rusos han llevado a cabo esta guerra no existe tal cosa como una guerra civilizada, pero la han llevado a cabo de acuerdo con las reglas de la guerra, mucho más que los ucranianos. Han tratado de minimizar los daños innecesarios o la muerte de civiles, lo cual diría yo ciertamente no es el caso de los ucranianos, considerando lo que han estado haciendo ellos. De los medios alemanes, uno oye la historia opuesta todos los días. Es increíble, sí, lo entiendo. Bueno, están alucinando, es una mentira. De hecho, están promoviendo una alucinación que puede causar, si suficientes personas la creen, decisiones que causarán daños increíbles e irreversibles a Alemania en el futuro. Porque por eso estoy tan agradecida de que esté hablando conmigo, porque en lo que respecta a la situación de Alemania, diría que hay un cierto porcentaje de personas que recuerdan la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió en el 45, la reconstrucción, el campo de escombros, el bombardeo terrorista. Hay un cierto porcentaje de la población para quienes eso aún es un recuerdo vivo o se los han contado sus padres o abuelos, pero por desgracia, la promoción masiva de versiones ya no se refiere a los hechos históricos, sino a versiones. Todo es una interpretación diseñada para llegar a un público determinado, para convencerlo de adoptar una opinión determinada. No tiene nada que ver con los hechos. Lamentablemente, esto tiene un gran impacto en Alemania y en toda Europa. Ahora mismo se está haciendo un esfuerzo tremendo para imponer esa versión. Es decir, bueno, si la gente entiende la situación real, no digo que no la entiendan, pero si la gente entiende la situación real, más les vale rezar por la salud de Putin. Porque déjenme decirles, vean lo que dice ahora Dmitry Medvedev. Podría ser el presidente de Rusia si Putin fuera asesinado. Y si se acerca a hacer lo que dice que haría, vamos a tener una guerra mundial. O sea, esta preocupación que me parece, sé que bajo presión que alguien intentará interpretar esta declaración como si fuera algo así como recen por Putin, ¿sabe? Pero yo diría, miren a Dmitry Medvedev, miren a Peskov, a estos personajes se les sale la espuma por la boca, están furiosos por atacar a Occidente. Putin ha sido el único que ha mostrado verdadera moderación. Entre Putin y Xi Jinping, los únicos adultos presentes en la sala con respecto a estas terribles y provocadoras situaciones que Occidente están planteando, tanto a Rusia como a China. Y gracias a Dios que esta gente se está comportando como adultos y como líderes políticos maduros, porque si se comportaran como Biden, todos estaríamos muertos, ya estaríamos muertos. Y creo que ya es hora de que la gente confronte esta situación.
Nos enfrentamos a un liderazgo alucinante en Occidente que intenta imponer decisiones, aún no lo han logrado, que podrían precipitar una guerra nuclear global que esencialmente acabaría con la civilización y posiblemente con la vida humana en el planeta. Me parece increíble que la gente pueda hablar de Putin como lo hace, considerando lo comedido y cuidadoso que ha sido. Así que no estoy tan alarmado como usted. Espero tener razón. No significa que la tenga. Porque Putin, como usted dijo antes, es un hombre que no se dejará provocar para hacer algo que pueda escalar la situación y perjudicar el bienestar general de Rusia y del mundo. No se desviará de su objetivo y seguirá presionando a Ucrania mientras nadie lo asesine. Si alguien tiene éxito y lo mata, que Dios nos ayude. Bueno, espero que tenga usted razón y yo esté equivocada. Por lo que cabe preguntarse es que después de Biden, mucha gente admite que estuvimos cerca de la Tercera Guerra Mundial al final de su gobierno y que incluso en el Pentágono se estimaba que si estos misiles de largo alcance se entregaban a los ucranianos, habría un 50% de probabilidades de que se desencadenara una guerra nuclear y ese 50% aparentemente se aceptó. Luego tenemos la situación en la que si Trump y Putin intentan normalizar la relación entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, uno pensaría que cualquier persona en su sano juicio estaría contenta, pero lo que se ve, en cambio, es la llamada coalición de los dispuestos que intenta prolongar la guerra, mantenerla hasta el 2029 o incluso el 2030 o más tiempo. Bueno, no pueden prolongar la guerra. Hay un par de ejércitos rusos que aún no han participado. Están esperando la ofensiva, están esperando sus órdenes para la ofensiva que comenzará en unas semanas o en un mes. Es decir, se desatará el infierno en Ucrania, más allá del infierno que ya está avanzando en Ucrania. Quiero decir que este lugar se desmoronará en las próximas semanas o meses. No habrá una guerra a finales de año. No me lo imagino, dada la fuerza de que disponen los rusos, que no digo que tengan razón, pero la intención está muerta porque han adoptado su carrera política tanto a la narrativa que se está difundiendo que no quieren. Si fueran realistas, dirían que todo esto fue un gran fracaso. Occidente perdió todas estas guerras desde Vietnam, Afganistán, Irak y ahora Ucrania. Si fueran racionales, dirían que tal vez mantener estas guerras no es tan buena idea, pero no hay ninguna señal de tal reflexión. Y creo que lo que mencioné al principio sobre el desafortunado cambio en la perspectiva de Trump apunta a un ambiente global donde las fuerzas de Occidente parecen querer seguir manteniendo un dominio global de una forma u otra, y eso no ha cambiado. Acabamos de celebrar una conferencia muy exitosa del Instituto Schiller en Nueva Jersey, y allí el objetivo era que si no logramos superar a la geopolítica y reemplazar la idea de que una nación o un grupo de naciones debe suprimir a otro grupo o dominarlo, con la idea de que debemos avanzar hacia la humanidad única con objetivos comunes. El doctor Teller solía hablar de los objetivos comunes de la humanidad y creo que esa idea de que somos la humanidad única y eventualmente debería reemplazar a la idea de intereses conflictivos y controversias ideológicas. Así que, como sabe, es muy claro que la idea de dominio mundial aún existe y eso nos lleva, dado que el tema que queríamos tratar hoy también era su opinión sobre la cúpula dorada, porque parece ser una expresión de ese deseo de dominar ahora incluso el espacio.
Entonces, ¿por qué no nos dice cuál es su opinión? Permítame hacer un último comentario en respuesta y quizás quiera retomarlo más adelante y luego continuaremos. La mayor esperanza que tenemos ahora mismo, en mi opinión, y es una esperanza porque no creo que tengamos ningún control sobre ella, es que Putin siga con la vista puesta en el problema y no se deje presionar por las poderosas fuerzas políticas que, sin duda, lo presionan a diario en el Kremlin y que mantenga su visión estratégica de la situación y sus objetivos estratégicos. Y si lo hace, creo que simplemente continuará con esta guerra, pase lo que pase, incluso si hay ataques de largo alcance contra Rusia por parte de un liderazgo alemán imprudente. Y lo que Putin hará es simplemente tomar el resto de Ucrania y luego hacer lo que sea necesario. Y ya sabe, si eso es lo que hace y evita que tengamos una guerra nuclear global, me quito el sombrero ante él, porque ahora mismo en Alemania hay un liderazgo político desquiciado y la gente está demostrando con sus votos su descontento con ellos. Sin embargo, el ciclo político para lograr destituir a estas personas y lograr su destitución es largo. Así que, por lo que sé, no representan al pueblo alemán. Pero, por desgracia, vamos a vivir un periodo muy peligroso en el que gente como Merz va a estar haciendo cosas de manera imprudente que podrían llevarnos a todos a una guerra nuclear. Solo nos queda esperar que la otra parte siga mostrando la madurez política que han demostrado hasta ahora. No sé qué más hacer. No hay forma de detenerlos. Creo que Trump puede comprender la situación mejor de lo que se ha informado. No estoy convencido de que solo culpe a Putin. Puede que sí, pero no estoy tan seguro. Recuerden que la información no es muy equilibrada. Entiendo que también hizo comentarios muy duros sobre los líderes europeos y Zelensky. No es un gran admirador de Zelensky, lo sabemos con certeza, al igual que su vicepresidente. Así que hagamos lo posible por informar a la gente y esperemos que los líderes políticos de Rusia, China y Estados Unidos, que están bien informados, eviten que la situación se descontrole. No lo sabemos, solo nos queda esperar lo mejor. Por eso quiero que sepa que sus palabras se están divulgando en Alemania lo más ampliamente posible, porque Alemania se encuentra ahora mismo en un vacío total y las voces totalmente razonables desde el exterior quizás sean la mejor manera. Estados Unidos también. Sí, Estados Unidos también. Así que a medida que la guerra se vuelva abrumadoramente, si no es ya abrumadoramente cierta, ya sabe, evidente que la guerra se perdió, de modo que el público ya no pueda ignorarla. La gente empezará a hacerse preguntas. Ya sabe, cuando caiga Sumi, cuando caiga Kharkov, cuando caiga Odessa, cuando caiga Nikolayev, ya sabe, los periódicos no podrán ignorarlo. Y la gente empezará a preguntarse, ¿cómo es que no lo sabíamos? Pero esto no ocurrió así como así. Esto será una oportunidad para que personas como usted, y espero que yo también, digamos, miren, esto no nos sorprende. Tu propia prensa te ha mal informado y engañado. Así que no tienen un país democrático porque su prensa democrática los ha engañado, al menos durante los últimos 3 o 4 años.
Así que ya sabe, esa será nuestra oportunidad. La estoy esperando. Y solo rezo para que Putin siga centrado en el objetivo y no se deje provocar a hacer algo que pueda llevar a una escalada. Ya veremos. Es todo lo que podemos decir. Así que quizás deberíamos centrarnos en el otro asunto deprimente, y es el peligro abrumador para la estabilidad internacional causado por la posibilidad de que Trump siga adelante con algún tipo de implementación del concepto de la cúpula dorada del que ha estado hablando. Ahora bien, debo decir desde el principio que las posibilidades técnicas de implementar cualquiera de estos sistemas de la cúpula dorada son tan desalentadoras que una manera de verlo es que se trata de una alucinación técnica. En otras palabras, no será posible. El problema es que la intención es un gran problema. Por lo tanto, cuando se dice que se quiere hacer algo, se revela la intención. Y este tipo de intención indica una visión global que los líderes políticos de otros países no pueden ignorar. Por ejemplo, el hecho de que los sistemas estadounidenses de defensa antimisiles no hayan producido nada útil hasta ahora, cero. Las actividades de defensa antimisiles han producido cero hasta ahora. Esto incluye la defensa antimisiles marítima y los sistemas terrestres. El hecho de que estos sistemas no hayan producido nada ha alertado a los líderes políticos de China de que una disuasión nuclear mínima no disuadirá a los estadounidenses, y esto ha llevado a los chinos a comenzar a expandir sus fuerzas nucleares. Los chinos mostraron una extraordinaria moderación con respecto a sus fuerzas nucleares durante décadas, cuando podrían haberlas expandido durante mucho tiempo, y decidieron no hacerlo. Quiero ser claro. Creo que Estados Unidos colmó el vaso con la instalación definitiva del sistema THAAD en Corea del Sur. Estados Unidos impuso este sistema defensivo en Corea del Sur, que claramente estaba allí para generar una capacidad adicional para el sistema de defensa antimisiles terrestre estadounidense. Esa es otra discusión. China reaccionó ejerciendo una presión económica extrema sobre Corea del Sur. Estaba claro que la presión económica no iba a funcionar, así que China dijo: si la presión económica sobre Corea del Sur no va a inducir a los surcoreanos a actuar con sensatez, y estos siguen cometiendo actos estúpidos y agresivos contra China, como por ejemplo vendiéndole proyectiles de artillería a Ucrania, entonces tendremos que ocuparnos de nuestra propia seguridad. Una de esas medidas fue expandir sus fuerzas nucleares. Así que si quieren agradecer a alguien la expansión de las fuerzas nucleares chinas, vean a Biden y a Obama. Luego quizás también a Trump, al primer gobierno de Trump. Ahora estamos viendo la expansión de las fuerzas nucleares chinas como resultado de las intenciones anteriores demostradas por las actividades estadounidenses, aunque no produjeron resultados.
Por lo tanto, lo peor que se puede hacer es demostrarle a un adversario que se pretende hacerle daño, pero luego no obtener resultados. Simplemente se les muestra mala voluntad y eso es lo que hemos hecho. Ahora bien, esta cúpula dorada es otro ejemplo de la intención de dañar a China y a Rusia. Si puedo mostrarles, permítanme describir el espacio. Se supone que el sistema es una mejora de lo que ya hemos estado haciendo, además de añadir un componente espacial a nuestras actividades. Permítame explicarles a su público qué es este componente espacial y luego describiremos algunas de las consecuencias de este sistema. En primer lugar, debo señalar que se pondrían satélites en órbita y estos satélites tendrían interceptores, albergarían interceptores. Así que el satélite podría pesar 2 toneladas y podría tener un interceptor de 3/4 de tonelada, pero el satélite pesa más que eso porque el satélite proporciona capacidad de mantenimiento de la estación para el satélite, para el interceptor. Le proporciona energía, el control ambiental y los sistemas de apoyo de todo tipo. Así que estamos hablando de un satélite de quizás 2 toneladas que contiene un interceptor. ¿Podría pasarme las diapositivas? ¿O pueden compartir pantalla? ¿Puedo compartir, por favor? ¿Tienen problemas con las diapositivas? ¿Es eso? Sí, está bien. Bien. ¿Debo empezar a compartir? ¿Así? Ok. Pero yo no puedo ver las imágenes. Tengo que ver las diapositivas para hablar sobre ellas. Bien. ¿Se puede ver que se movió la imagen? Eso está bien. Están viendo las imágenes. Muy bien. Déjenme comenzar mostrando dónde se colocarían los satélites en órbita. Este es un diagrama. ¿Se puede ver el cursor o no? ¿Se puede ver que muevo el cursor? Bien. Pueden ver que el cursor está sobre el círculo verde con fondo rojo. Bueno, bien. Así que los satélites se colocarían en órbitas. Una altitud de unos 400 kilómetros es una buena opción, ya que se desea que estén lo suficientemente bajos como para que el interceptor pueda alcanzar una zona de menor altitud antes que el misil balístico que se muestra aquí. ¿Pueden ver la trayectoria del misil balístico que estoy señalando? Donde se puede interceptar el misil balístico antes de que finalice su vuelo propulsado. Esta área amarilla, cuyo contorno rojo es una especie de disco en el espacio, es donde el satélite tiene su máxima capacidad, su máximo alcance para destruir a los interceptores lanzados desde tierra.
Imaginen el lanzamiento de un interceptor desde aquí o desde aquí, dentro de un radio de 500 kilómetros sobre el terreno. Este satélite cubriría aproximadamente 500 o 600 kilómetros. Así que el sistema funcionaría así. Si se lanzara un misil en un momento dado, el satélite sería advertido del lanzamiento por los sensores que están en el espacio profundo, y los sensores le dirían al satélite: hay un lanzamiento en este lugar aquí. Y luego habría un retraso, un ligero retraso, porque los sensores en el espacio tendrían que rastrear lo suficiente de la trayectoria del ICBM, del misil, para saber aproximadamente a dónde irá, para que se pueda lanzar el interceptor. Lo que se muestra aquí, aproximadamente tal vez 20 o 25 segundos después de la detección inicial del lanzamiento. El interceptor acelera con el tiempo y en unos 150 o 170 segundos desde la detección del lanzamiento podría destruir un misil balístico intercontinental lanzado desde esta zona. Si queremos hacernos una idea de cuántos satélites tendríamos que lanzar aquí, tenemos una situación en la que he postulado 288 satélites. Aquí se ve que a la izquierda se ven los satélites en un momento dado y 200 segundos después se ve dónde están. Por ejemplo, si pueden ver el cursor de nuevo, el satélite en esta ubicación se ha movido a esta ubicación. Se ha movido de esta ubicación a esta ubicación en 200 segundos. Así, si se hubiera realizado un lanzamiento desde esta ubicación 200 segundos antes, cuando el satélite ya estaba aquí, el interceptor se estaría alejando de la ubicación orbital de lanzamiento y podría cubrir esta pequeña área de aproximadamente 500 o 600 kilómetros de diámetro, donde se lanzó un solo ICBM. Para derribar a un solo ICBM en todo el mundo, se necesitarían unos 2,000 de estos satélites. En este caso solo hay 288, por lo que habría que poner en órbita unos 2,000. Por lo tanto, si los satélites pesan unas 2 toneladas, se necesitarían poner en órbita unos 4,200 toneladas. Y podrían necesitarse 42 lanzamientos de este vehículo de carga pesada que SpaceX está probando. Por cierto, los últimos 3 lanzamientos han sido fallidos, pero no hay ninguna razón fundamental por la que ese vehículo no pueda funcionar con éxito. Pero puede lanzar unas 100 toneladas a la órbita por lanzamiento, por lo que se necesitarían 42 lanzamientos del Starship para cada lanzamiento, es decir, el lanzamiento de 2,000 satélites. Eso costaría unos 4,200 millones de dólares.
No se trata, por supuesto, del costo de construcción de cada satélite, sino solo del de su lanzamiento. Así que si asumimos que cuestan lo mismo que su lanzamiento, es el doble o el triple, lo que supone un costo de 12,000 millones y, por supuesto, digamos 15,000 o 20,000 millones para tener una constelación de satélites que pueda enfrentar el lanzamiento de un misil balístico intercontinental en cualquier parte del mundo. Ahora bien, la forma obvia de derrotar a este sistema, digamos que cuesta 20,000 millones de dólares, es lanzar quizás 10 misiles balísticos intercontinentales simultáneamente, relativamente cerca uno del otro. Relativamente cerca, podrían estar a decenas, 50 o 100 kilómetros de distancia, porque el área en la que se puede atacar a un misil balístico intercontinental tiene un tamaño aproximado de 500 kilómetros. Se necesitarían aproximadamente 10 satélites capaces de atacar a los 10 ICBMs en un lanzamiento relativamente agrupado, lo que significa una constelación de satélites 10 veces mayor. Si una constelación costaba 20,000 millones, 10 costarían 200,000 millones. Y si se tienen 100 ICBMs que podrían lanzarse fácilmente desde un campo de ICBMs en China o Rusia, se estaría hablando de un par de billones de dólares. En realidad, se trata de billones de dólares para construir un sistema que se pueda esperar implementar. Esto supone que no se presenten problemas tecnológicos. Para hacerse una idea de la complejidad de la gestión de este sistema, Toby, ¿crees que puedas tocar? Yo no creo que pueda tocar con esta configuración. Tal vez yo pueda tocarlo. No, no lo puedo hacer. Así que este es un video de cómo se moverían los satélites. Esto corresponde a 288 satélites. Observen que las áreas se abren y cierran por todas partes. Así que hay que tener en cuenta esta apertura y cierre de áreas, por lo que se necesitan unos 2,000 satélites, casi 10 veces más. ¿No pueden ver el video? No pueden verlo ni reproducirlo. No. Bien, no nos preocupemos por el video, sigamos. Así que, básicamente, el problema es que se necesitan miles. Pueden ver esta diapositiva 10. El problema que se tiene ahora es, ¿pueden ver que se mueve el cursor? Bien, bien. Si observamos a los satélites en la órbita baja terrestre, el satélite verde que estoy señalando, ese satélite tiene un interceptor que puede alcanzar los 5 kilómetros por segundo porque está diseñado para descender a altitudes más bajas e interceptar a un misil balístico intercontinental, ICBM, que asciende desde la superficie terrestre. Esto muestra una trayectoria que el mismo interceptor puede alcanzar si solo utiliza 2 kilómetros por segundo de sus 5 kilómetros, solo el 40% de su velocidad máxima. Este interceptor puede atacar a los satélites en lo que se llama órbitas geosíncronas. ¿Por qué son tan importantes las órbitas geosíncronas? Una órbita geosíncrona se encuentra a unos 36,000 kilómetros de la superficie terrestre.
o a 42,000 kilómetros del centro de la Tierra. A esta altitud, el satélite gira en su órbita aproximadamente una vez cada 24 horas. Así como la Tierra gira debajo, el satélite también gira a la misma velocidad, por lo que parece estar estacionario sobre la superficie terrestre. Por lo tanto, por razones exclusivas de esta órbita, los satélites de comunicaciones críticos, como los de comunicaciones militares, los sistemas críticos de alerta temprana y los sistemas críticos utilizados para la inteligencia de señales que se emplearían en la guerra, se encuentran todos en órbita geosíncrona. Por lo tanto, la órbita geosíncrona normalmente no es fácil de alcanzar, pero si se tuvieran miles de satélites, todos con interceptores que pudieran alcanzarla repentinamente, se plantearía una amenaza extraordinaria para prácticamente todos los satélites de Rusia y China. Si solo se contara con un sistema de 200 satélites, por ejemplo, como mostré antes, lo cual sería completamente inadecuado, solo podría interceptar a un único misil balístico intercontinental. Una décima parte de las veces. Eso representaría una amenaza antisatélite abrumadora para los activos espaciales militares más importantes de Rusia y China. Ningún país se quedará de brazos cruzados y permitirá que esta situación quede sin respuesta. Por lo tanto, habrá dos efectos. Se tendrá una defensa que fomentará el lanzamiento masivo de misiles balísticos intercontinentales en lugar de lanzamientos individuales para derrotar a la constelación de satélites. Por lo tanto, se tendrá que construir o lanzar 20,000 o 200,000 satélites, o se tendrá una gran amenaza antisatélite, o ambas cosas. Así que, básicamente, se va a crear una amenaza intolerable que probablemente será respondida por los rusos y los chinos enviando sus propios sistemas al espacio para atacar a los satélites terrestres bajos, lo cual definitivamente no sería deseable, ya que esto significaría que una guerra podría ocurrir y un bando u otro podría, de forma preventiva, tener el incentivo para atacar a los satélites espaciales de manera preventiva del otro antes de que éste pueda destruir a su sistema. Esta es una situación intolerablemente peligrosa. Así que, si simplemente contemplan lo que podría ocurrir si se permite que este sistema ocurra, observen los desechos espaciales que existen actualmente en órbita. Cada uno de estos puntos blancos pueden ver a través de ellos la imagen de la Tierra abajo y ven este anillo de área blanca casi completamente sólida. Estos son objetos que ya no son satélites en funcionamiento. Estos no son satélites que funcionen, son satélites que ya no funcionan y desechos de lanzamiento de estos satélites, todos en órbita terrestre baja, que han permanecido allí durante cientos de años. Ahora bien, uno de los problemas que sabemos que pueden ocurrir, y esto no es ciencia ficción, es que si se dañan suficientemente los satélites existentes, esto es, si se atacan los satélites existentes en órbita baja, se podrían generar suficientes escombros en dicha órbita como para que ningún país pueda usarla. Si se lanzan satélites a la órbita baja, serán impactados en un periodo relativamente corto por un fragmento y ser destruidos.
Por lo tanto, no se podrían lanzar satélites ni usarlos. De hecho, cada satélite lanzado a esta zona mortal creada por ataques anteriores a la órbita baja crearía una situación aún peor. Si se lanzan satélites, digamos, cada mes, sabiendo que solo durarán un mes, en la siguiente generación de satélites, los escombros aumentarían y solo se podrían tener satélites con capacidad de sobrevivir una semana. Sería literalmente una situación de cascada donde nunca más se podría usar la órbita baja terrestre en el futuro previsible. La órbita baja terrestre es muy importante. Por lo tanto, el daño a las actividades comerciales y espaciales, por no mencionar las capacidades militares de todos los países, sería irreparable e irreversible. Así que este es el tipo de situación que se está propiciando. Si volvemos a la situación que estamos viendo, este es solo un diagrama que muestra la órbita geosincrónica y una órbita rusa específica que también sería atacada. No entraré en detalles, pero eso es básicamente lo que ocurriría si se contara con los recursos, que no creo que se tengan, para intentar construir un componente espacial de algún tipo de sistema de defensa antimisiles. Ahora bien, quiero señalar también que el despliegue de este sistema llevará mucho tiempo, años. El sistema representaría de inmediato una grave amenaza antisatélite. Sería tentador atacar esta amenaza antisatélite desde el principio, ya que su periodo de despliegue sería vulnerable a ataques preventivos y potencialmente un adversario podría intentar disuadir al otro de continuar con un lanzamiento si éste ya estuviera en curso. Por lo tanto, esta no es una buena situación. Se estaría provocando a ambas partes a tomar medidas contra la otra, lo que fácilmente podría conducir a una escalada de la guerra espacial, que a su vez podría desembocar en una guerra nuclear global. Teniendo en cuenta que la postura doctrinal de Estados Unidos y China y Rusia es que si se ataca un recurso militar vital para nuestra sobrevivencia nacional como nuestros sistemas de alerta temprana, lo consideraríamos un ataque a ese recurso espacial, un ataque a nuestro territorio soberano y reaccionaríamos en consecuencia. Quiero decir, es una idea que si se pudiera implementar, y no sugiero que se pueda, los costos serían literalmente astronómicos, pero si se pudiera implementar, sería tan provocativa que en esencia se estaría preparando al mundo para su fin. Sería tan imprudente que cuesta creer que incluso el señor Merz la apoyara, pero no lo sabemos. Es decir, habría que ser totalmente imprudente, increíblemente, para intentar implementar un sistema así. Por supuesto, no funcionaría. Así que creo que la cúpula dorada no es una buena idea. Bueno, creo que si la idea de una seguridad indivisible ya es válida para los asuntos del planeta, creo que se aplica por partida doble al espacio, porque ese es un desperdicio de recursos. Tenemos una perspectiva fascinante de descubrir cómo funciona el universo. El telescopio Hubble ya descubrió que hay al menos 2 billones de galaxias y ni siquiera hemos ido más allá de nuestra única
y mucho menos 2 billones. Así que hay muchísimo por descubrir y le convendría mucho. Por suerte, la mayoría están demasiado lejos para que podamos atacarlas. Sí, pero aún así, ya sabe, están por descubrirse. No, la forma de pensar en el espacio y los satélites. Y esto es algo que la gente no entiende, incluso quienes están en nuestro comando espacial militar. Esta gente no lo entiende. Pero hay una verdad simple sobre los satélites. Los satélites son objetos diminutos, son muy frágiles. Son frágiles porque cuesta mucho esfuerzo simplemente ponerlos en órbita. Así que hay que hacerlos lo más ligero posible, porque se pagan miles de dólares por libra para ponerlos en órbita. Eso excluye las decenas de miles de dólares por libra que se pagan para construir este aparato, cuya puesta en órbita cuesta miles de dólares por libra. Por lo tanto, una vez que un satélite está en órbita, es frágil e indefendible. Por ejemplo, se podría decir con indiferencia, bueno, defenderé mi satélite, le pondré interceptores. Considerando el costo de lanzar esos interceptores junto con los satélites, es inasequible. No es técnicamente posible ni asequible colocar interceptores junto con todos estos satélites para defenderlos. Y esos interceptores, por supuesto, si pudieran defender los satélites, representarían una amenaza antisatélite para los otros satélites. Así que se estaría causando una inestabilidad solo con eso. La otra posibilidad es intentar maniobrar para aventajar a los interceptores. Bueno, es fácil dotar a estos interceptores con la llamada capacidad de desvío, lo que haría que la capacidad de desvío del satélite fuera enorme, lo que aumentaría enormemente su peso. No solo tendría que acelerar a una velocidad muy alta, sino que también habría que reforzar su estructura física para que no se rompiera si se intentara acelerarlo lo suficiente para evadir uno de estos interceptores, ya que el interceptor es un objeto sólido y muy rígido, mientras que el satélite es un objeto delicado. Así que se tiene una especie de situación de disuasión nuclear. No se tiene la capacidad para defenderse, pero sí una capacidad considerable para atacar a los satélites del otro. Por lo tanto, si un bando amenaza al otro insensatamente y provoca la reacción del otro, ambos bandos se verán en una situación muy peligrosa e inestable, donde las posibilidades de un accidente que desemboque en una guerra se verían enormemente amplificadas. Por eso, cuando ciertos alemanes, consúltelo, que desarrollan su propia disuasión nuclear contra Rusia, por ejemplo, eso es lo último que Alemania debería querer, porque si Alemania instala armas nucleares contra Rusia, estas serán armas de muy corto alcance, a las que los rusos responderán también con armas de muy corto alcance. Y ambos bandos tendrán capacidades de ataque de corto alcance contra el otro, lo que reducirá enormemente las posibilidades de que la gente reconozca que se está llevando a cabo un ataque y aumentará considerablemente las posibilidades de un accidente que desencadene una guerra nuclear global. Así que lo último que se quiere es colocar más armas nucleares en Europa. Hay que sacarlas de Europa. Deben ser de largo alcance, si se tienen que tener, que sean de largo alcance, y por eso el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias
debe restablecerse y debería extenderse también a todas estas fuerzas nucleares locales, como las del Reino Unido y Francia. No queremos que estas fuerzas nucleares estén muy cerca unas de otras. Los tiempos de advertencia ya son demasiado cortos y la posibilidad de un accidente irreparable es demasiado grande, demasiado grande. En fin, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Sí, en muchos sentidos. Pero me gustaría agradecerle mucho lo que dijo, especialmente ahora al final, porque esa es otra cosa que me preocupa mucho, que a principios de los 80, cuando tuvimos la crisis de los misiles de medio alcance, había cientos de miles de personas en la calle porque sabían que ese corto alcance significaba que teníamos unos minutos de tiempo y que estábamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Y ahora, cuando estamos en una situación mucho, mucho más peligrosa, la gente está dormida. Así que sobre esta cuestión de un paraguas nuclear para Europa, tal vez si pudiera ayudarme de nuevo, podríamos tener otro programa no muy lejos en el futuro, porque ahora mismo hay un debate real y apoyo plenamente su idea de que todas las armas nucleares estadounidenses deberían ser retiradas a Estados Unidos y no ser distribuidas por toda Europa, porque no contribuye a nuestra seguridad. Sí, absolutamente loco. Sí, la doctrina política. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero la doctrina política está distorsionada. Es irreal. Fue elaborada por un grupo de personas que deberían haber pensado mejor lo que estaban haciendo y también para una época diferente. Pero de eso podemos hablar en otra plática. Muy bien, y muchas gracias. Esto ha sido extremadamente importante y doblaremos esta discusión al alemán e intentaremos difundirla. Permítame hacer una predicción que podría ocurrir en el próximo año más o menos, porque no creo que ocurra instantáneamente, pero creo que en el próximo año más o menos el público alemán, a pesar de la mala prensa, la irresponsable prensa alemana que no mantiene informada a la gente, tomará conciencia del peligro que ocurrió en 1983 y en la década de 1980, antes del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que resurgirá si el actual gobierno alemán se sale con la suya, y predigo que volveremos a ver a cientos de miles de personas en las calles. Esa es mi suposición, pero va a tomar un año. Esto va a tomar que los rusos ganen lo suficiente en Ucrania, que los periódicos ya no puedan ignorar que la guerra está perdida en Ucrania y obligar a los periódicos a abrir un debate sobre lo que sigue. Y lo que sigue es inaceptable y es un grave peligro para el futuro de la humanidad. Muchas gracias y hagamos todo lo posible para que la humanidad recupere la cordura, por supuesto, por supuesto. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Adiós.